Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Yo soy periodista, lo he sido toda mi vida y lo seré hasta que me muera. Y espero que todo lo que estemos llevando a cabo permita que nuestras sociedades tengan mayor desarrollo. El día de hoy he pedido la renuncia a todos los integrantes del gabinete. Estos agravios son exactamente iguales a los que hemos venido analizando. Se les responderá en los mismos términos. Murió Jacobo Zabludovsky, un hombre fundamental en la historia del periodismo y de la televisión. El hombre que trajo el periodismo a la televisión cuando el periodismo no era cosa de la televisión. El que nos trajo a los reporteros a hacer noticieros por televisión, cuando los noticieros no eran cosa de reporteros. Un referente de este oficio y sin quien no podría entenderse la historia de la televisión y del periodismo en la televisión. Jacobo murió hoy a las 2 de la mañana. Este mediodía, bajo la lluvia, fueron sus funerales en el Panteón Antiguo de la Ciudad de México. Pocas horas después de su muerte, el cuerpo del licenciado Jacobo Zabludovsky fue llevado al Panteón Israelita de Avenida Constituyentes para los funerales según los ritos de la religión judía. Desde el amanecer, en el anexo del panteón estaba lista el área donde habría un rezo por parte de 4 rabinos frente a los restos. Pasadas las 11 de la mañana, el primero de sus familiares en llegar fue su hijo Abraham, junto con su esposa e hijos. Sereno accedió a hablar con la prensa sobre su padre. Dejó una huella en una manera de hacer noticieros hechos por periodistas, en formatos originales, con ambición internacional de medirse con los más grandes. Fue un hombre de mucho trabajo, de una gran cultura, muy respetuoso de los demás. Vino de unos orígenes modestos. Él no entendía su vida sin su trabajo. Su identidad era su trabajo profesional. Con el paso de los minutos llegaron más familiares y amigos de Jacobo Zabludovsky, lo mismo que decenas de reporteros, camarógrafos y fotógrafos de medios nacionales e internacionales que documentaron el sepelio de uno de los más grandes periodistas que ha tenido México. Hacia el mediodía llegó al panteón doña Sarita Nerubay, la esposa de Jacobo, su inseparable compañera por más de 65 años. Ante preguntas de los reporteros, Sarita solo respondió: muchas gracias. El fallecimiento de Jacobo Zabludovsky reunió a colegas y colaboradores cercanos, muchos de ellos que se formaron en el periodismo bajo su mando. Acudieron a presentar sus condolencias el señor Emilio Azcárraga Gallán, presidente de Grupo Televisa, acompañado de su esposa, la señora Sharon Fastlich de Azcárraga, y el señor José Bastón, presidente de Televisión y Contenidos de Grupo Televisa. Eres el que nos abrió la puerta a los reporteros en la televisión. Si no, no estaríamos ninguno de los que hacemos televisión haciendo hoy televisión, ¿sí? Al mismo tiempo llegaron los señores Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, con la representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Asistieron su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Estuvieron personajes de la política y de la academia, como el rector de la UNAM, institución por la que Jacobo Zabludovsky trabajó muchos años para fortalecerla. También llegaron artistas como María Victoria, César Costa y Mauricio Herrera. Fueron entonces abiertas las puertas del anexo del Panteón Israelita. Justo en esos momentos comenzó a llover. 6 hombres sacaron el féretro con el cuerpo de Jacobo Zabludovsky cubierto con una manta oscura y la estrella de David. Mientras la lluvia arreciaba, avanzaron por la calle hasta el área donde estaba preparada la tumba donde fue enterrado. La lluvia, que parecía despedir a Jacobo Zabludovsky, terminó cuando ya todos se habían retirado. Arturo Cerda Díaz, Noticieros, Televisa. Emilio, buenas noches. El señor Emilio Azcárraga Gallán, presidente del Grupo Televisa. Nos intercambiamos el pésame esta mañana, Emilio. Así es, Joaquín. Pues primero, la verdad es que sí se va un ícono de la televisión, una gente que, como bien lo decías, le abrió las puertas a todos los reporteros, abrió las puertas de las noticias en México, una gente pues muy querida, no nada más en la parte profesional, que siempre fue muy importante, pero también en la parte personal, ¿no? La
La verdad es que Jacobo fue no nada más esta personalidad que todos conocemos y veíamos a través de la televisión, sino un gran ser humano con grandes cualidades y que siempre nos demostró su amistad, su entrega y su lealtad, ¿no? Entonces creo que nos deja, pues, obviamente un vacío muy profundo en la parte personal y obviamente, bueno, siempre recordarlo en la parte profesional por lo que hizo, por lo que dio, por todo el tiempo que estuvo hasta el final trabajando hasta siempre. Emilio, te hablamos esta mañana que, pues, tú lo conociste de niño aquí en estos pasillos. Sí, así es. Ahora sí que desde que nací me acuerdo de Jacobo y la verdad no nada más fue amigo de mi abuelo y de mi papá, sino acabamos siendo muy buenos amigos y creo que la verdad lo más importante también que resaltaría era su profundo amor por México, su profundo amor por la Ciudad de México, por la Merced, por el centro histórico y el haber tenido la oportunidad de recorrer estas calles con él y las lecciones que nos daba tanto de historia como de comida, como de amor a la patria, pues fue muy importante. Emilio, me acuerdo aquella noche que Jacobo hizo el último noticiero, tú estabas aquí para despedirlo, para darle un abrazo. Así es, Jacobo siempre fue grande, se fue grande, se quedó trabajando con nosotros, dio creo que muchas lecciones de humildad y de lealtad a la empresa y siempre se lo agradeceré. Como te digo, la verdad es que la amistad que me deja y la manera de ver la vida fue fundamental, ¿no? Y creo que nos deja tanto a ti como a mí, como a toda la gente que tuvimos la oportunidad de trabajar con él y de colaborar con él, pues un vacío muy profundo, pero se le recordará siempre con esa gran sonrisa, con esa gran risa y con esas ganas de siempre hacer las cosas mejor. Emilio, ¿tú recuerdas el día que lo conociste? No, la verdad no me acuerdo porque sí debo de haber estado muy chico, pero te digo, toda la vida, desde que yo me acuerdo, tengo recuerdos de mi vida, estaba Jacobo ahí. Y luego tus primeros encuentros ya con él, ya tú al frente de Televisa. Sí, eso definitivamente, o sea, tuvimos muchas pláticas de la renovación de noticieros, de qué era lo que debería de suceder, cómo deberíamos de hacerlo, y la verdad fue una parte fundamental de la transformación de noticieros en 1997. Y creo que es una de las partes fundamentales de que Noticieros Televisa sea lo que es hoy por todo el trabajo que hizo tanto antes con mi papá como conmigo, ¿no? Entonces creo que es fundamental recordarlo así, recordarlo como uno de los grandes pilares de Noticieros Televisa y no nada más de eso, porque como se decía, pues fue el que realmente empezó el tema de los noticieros en la televisión mexicana. Y luego hizo con tu padre el proyecto de ECO, que yo hasta donde recuerdo fue anterior al proyecto de CNN, por lo menos tu padre lo tenía el concepto hace muchísimos años antes, ¿sí? Sí, ECO quizás fue un canal que se adelantó a su tiempo, no había la penetración que hay hoy de telecomunicaciones, de televisión de paga, de cable, de satélite, sin embargo, pues era una ventana muy importante para el mundo de habla hispana, siempre buscaron tanto mi papá como él el crear proyectos muy interesantes y muy grandes en defensa del idioma, en defensa de toda la región latinoamericana, hispanoamericana, y ECO fue uno de ellos, y hoy pues vemos, digamos, un proyecto realizado como el de Foro TV, ¿no? Que hoy Foro TV, bueno, pues es una realidad, y ahí está. Sin embargo, no se nos puede olvidar pues esos primeros pasos que se dieron con estas grandes coberturas internacionales que manejaba ECO. Emilio, te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada esta noche para recordar a Jacobo. Te mando un abrazo con todo cariño, Joaquín. Gracias, Emilio. Igualmente, el señor Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa. Este era Jacobo Zabludovsky. Jacobo tenía 87 años. Los acababa de cumplir el pasado 24 de mayo. 87 generosos, lúcidos, intensos años. Años que vivió con toda intensidad. Un gran periodista, un hombre culto, riguroso, exigente, intenso, pero sobre todo una buena persona. Jacobo, un periodista de toda la vida, que abarcó y disfrutó, como disfrutó, y como padeció, como a veces se padece, todas las vertientes de el mejor oficio del mundo. La prensa, la radio, la televisión, que decía con toda razón que cuando llegó la televisión, él ya estaba aquí. Y sí, ya estaba aquí. El destino y el espíritu aventurero de su padre, David, nos dieron la fortuna, la dicha de que Jacobo naciera en México, aquí en la Doctores.
Así lo reconocía él mismo al recordar que pertenecía a una familia que se habría extinguido si no fuera por su padre, que decidió emigrar a México desde las fronteras de lo que hoy es Rusia y Polonia. En los años 20 del siglo pasado, con una esposa, 2 pequeños hijos y $10 en el bolsillo. Primero vino él, luego trajo a su familia. Don David Zabludovsky huía de la persecución contra los judíos que ya empezaba a asomar en Europa y a dar luces de los horrores que se venían ante la indiferencia del mundo. Don David tenía esta opción: viajar a Estados Unidos o viajar a Argentina. Pero se decidió por México, un país de cuya existencia se enteró por un folleto. Cuando mi padre bajó del tren en Buenavista en 1926, sin dinero, sin idioma, sin la religión de la mayoría, cambió su oficio juvenil de agente viajero de librerías por el de vendedor de retazos de telas por kilo en un mercado, el Hidalgo, en la colonia de los Doctores. Atraído por los ecos de una revolución popular que ofrecía un horizonte de tolerancia, libertad y justicia, y un pueblo al cual integrarse en el esfuerzo común de lograr seguridad y futuro para su familia, no tuvo dudas al confiar en su propia esperanza. Apostó al porvenir y encontró la suerte. Cuando llegó a un México generoso, supo que había acertado. En 1927 llegaron mi mamá, mi hermana Elena y mi hermano Abraham. Dejaban Polonia para reunirse con mi papá. Y por esto, el destino quiso que Jacobo naciera aquí en México. Nació muy cerca de Televicentro, aquí en esta colonia de Doctores que le iba a marcar para siempre. Aquí, muy cerca, en la calle de Doctor Barragán, número 97, una vecindad que el tiempo se llevó. Sí, aquí nací, era una vecindad de esas típicas con un patio central, con una escalera con 2 brazos para ir al segundo piso. Y aquí vivía, nací aquí el 24 de mayo de 1928, gobernaba Plutarco Elías Calles. Aquí pues, en el centro histórico de esta Ciudad de México, del que tanto sabía, del que tanto amaba, del que tanto presumía. Aquí vivió, estudió y trabajó, una parte fundamental de su vida. Se forjó y recorrió las calles de Doctor Barragán, San Jerónimo, Las Cruces, Correo Mayor, Mesones. Aquí viví también. Entonces esta fue la segunda casa que yo recuerdo. Aquí en se le llama pancupeo, estas esquinas chatas. Y aquí era una casa de un piso, me acuerdo que tenía un patio lleno de trapos, de los que mi papá los vendía aquí en el Mercado Hidalgo. Mi papá se instaló aquí porque este barrio, que tenía las calles de tierra, tenía fábricas de textiles y establos. Yo iba con mi hermano o con mi hermana a un establo, ordeñaban la vaca y traíamos la leche aquí. Una fábrica de textiles era de un paisano de mi padre, el señor Zuraski, que eran del mismo pueblo. Y él le dio trabajo y al mismo tiempo lo metió en el negocio de que los retazos de la tela los podía vender en el mercado. Y sí, conoció de cerca la pobreza, la vivió y para él era un orgullo. Cuenta en sus memorias que su primera cuna fue una caja de cartón, pero también cuenta y recuerda que eso nunca fue importante para él. Sí, pero no nos dábamos cuenta. Eso lo supe después. No faltó nada, y había cariño, y había una familia unida. Y tenía yo a mi hermana, que era mayor, mi hermano, el arquitecto, que es 4 años mayor que yo. La familia Zabludovsky se mudó entonces al barrio de La Merced. Nos cambiamos aquí a esta calle de Mesones, número 62. Qué curioso que de toda la calle, la única casa que ya no existe es la vecindad donde nosotros vivíamos. Aquí vivimos, de aquí me acuerdo las primeras posadas, y de aquí me llevó mi mamá al Parbulito, le llamábamos, lo que ahora se llama Jardín de Niños, que estaba arriba de una farmacia que está en la esquina de Salvador y 5 de febrero. Y ahí es la escuela donde yo fui al kinder. ¿Te queda 3, 4 años? 3, 4 años. Sí, escuela pública, era un kinder de la Secretaría de Educación. En toda mi vida solo fui a escuelas públicas.
Una vez más, el camión de la mudanza llegó a casa de los Zabludovsky y ahora para mudarlos a la calle de San Jerónimo 134 en el llamado ahora Centro Histórico. Ahí Jacobo encontró, la vida lo cruzó con un hombre que lo acercó al periodismo. Y nosotros vivíamos allá arriba. Aquí fue cuando me aficioné al periodismo porque en uno de los cuartos de la azotea vivía Luis Felipe Ureña Uribe, un corrector de pruebas del Nacional, y ya murió, era un hombre inteligente y cultivado, oriundo de Jalisco. Y sábados y domingos que yo descansaba de la escuela y él no tenía un ayudante, se hacían los suplementos del Nacional. Entonces me llevaba a que lo ayudara yo a corregir las galeras. Ya no se usa ahora, ya no hay linotipos, ahora todo es electrónico. Y ahí olí la tinta de rotativa por primera vez. Y eso lo marcó para siempre, como a muchos más. A partir de aquel momento, Jacobo vivió para el periodismo. Nunca quiso dedicarse a otra profesión, aunque estudió leyes durante muchísimos años. Escribió en Novedades y Innovaciones, en los semanarios Claridades, y recordaba con mucho cariño El Redondel. Fue redactor de planta del semanario Siempre de su gran amigo y maestro José Pajés Yergo, un hombre culto, intensamente culto, gran lector profesional, lector de tiempo completo. El atractivo pues era tal vez que mi padre y mi hermano me aficionaron a las lecturas, a las letras. Y yo creo que el entorno te va llevando, pero eso quise ser. Incluso entré al radio queriendo ser reportero de radio, periodista en radio. Y todo se me combinó en aquella época. Antes de ser reportero, Jacobo trabajó leyendo anuncios en una demoledora XQK que realmente no daba tregua ni respiro, que se convertía en un tormento cuando no llegaba el locutor del siguiente turno. Trabajé en la estación de la hora exacta, la XQK. Pagaban 1.25 por hora, estaba en la calle de Uruguay, casi esquina con Bolívar. Y tú tenías que, te daban una cajita con los anuncios, y tú tenías que decir los anuncios lo que cabía en 55 segundos, porque a los 55 segundos sonaba automáticamente una chicharra y un compañero daba la hora exacta y luego volvía. Si te faltaba decir algunos anuncios, te los descontaban. Con el tiempo, y como él soñaba y quería, sus inicios ocurrieron en la radio. Pues fue haciendo un noticiero que yo le escribía a Guillermo Vela y el locutor comercial era Pedro Ferriz. Porque en 1945 en la cadena Radio Continental empecé a escribir un noticiero y cuando la XX se inauguró en 1947, don Alonso Sordo Noriega me llevó a la XX y luego la XX la compró don Rómulo Farril, que fue también quien fundó la primera estación de televisión, el Canal 4. Así es que cuando quiso hacer don Rómulo un noticiero de televisión, me llamó a mí para que lo escribiera porque yo escribía ya los de radio y entré haciendo los noticieros de televisión en 1950. A mediados del siglo XX, cuando llega la televisión, Jacobo estaba aquí, esperándola. Inició la producción y dirección del primer noticiero de la televisión mexicana y lo hacía, como recordaba, con recortes de periódicos. Aquí no había reporteros, no existían, ni pensarlo, vamos. Primeros programas, pero desde luego eran muy primitivos, eran muy rudimentarios. Algunos ni siquiera eran noticieros, sino lectura de periódicos. Recuerdo que alguien tomaba el Novedades y decía, voy a leer el Novedades, y lo leía por la televisión. Y ese era un noticiero. Recuerdo sus entrevistas, para mí inolvidable, extraordinaria, la de Salvador Dalí. Pero vamos a que me parece que quería que firmara el libro, ¿no? ¿Me quiere firmar, por favor, este libro? Esta obra que se llama Encuentro entre la ilusión y el momento de nido. Son 2 huevos fritos presentados en una cuchara. Eso es todo. También recuerdo las de Mario Moreno, de David Ben-Gurión, de Salvador Allende, del general Torrijos, de María Félix. Dígame usted, Jacobo, sí. Un periodista como usted, ¿a qué hora se acuesta?
Bueno, es una pregunta un poco de alcoba, ¿no importa? ¿Por qué de alcoba? Yo no le pregunto más que a qué hora se acuesta. Bueno, hay noches que no me acuesto. ¿Cómo que hay que...? ¿Y en la mañana? De manera que cuando está usted en su programa tempranito, cuando agarra usted a toda la gente dormida, ¿no se ha acostado? A veces no, María. ¿Qué, usted lo ha visto? De Tamayo, de Casals, de Neruda, del gran Gabriel García Márquez, a quien hizo la primera entrevista por televisión, porque a García Márquez le daban pánico, le daba fobia a los micrófonos. El Gabo le confesó que cuando escribía sus 100 años de soledad y murió el coronel Aureliano Buendía, se echó a llorar. Jacobo fue el único periodista mexicano que entró a La Habana con la revolución triunfante al frente de aquel puñado de hombres de largas barbas encabezados por Fidel Castro. Era el 8 de enero de 1959, un día antes, el 7 de enero, Jacobo entrevistó a Castro en Matanzas. ¿Quiere usted enviar un saludo a México? Pues claro, antes que nada expresar aquí nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a México, pues fue allí precisamente donde encontramos albergue cuando tuvimos que abandonar nuestra patria antes de regresar de nuevo a ella para iniciar esta lucha. Con el tiempo, la televisión y los noticieros comenzaron a evolucionar. Creó una escuela y una nueva profesión en México, reportero de televisión. Logramos que se iniciara una especialización con una gran dificultad porque era una profesión que no existía, la del periodista de televisión. Con la limitada tecnología de la época, Jacobo Zabludovsky informó del asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, sin enterarse. Recuerdo especialmente el funeral de Kennedy, que fue la primera transmisión por microondas que se hizo a México, sin que yo lo supiera. Yo creí que estaba transmitiendo para XCW y en realidad estaban poniendo mi transmisión de sonido a la imagen que por primera vez se estaba obteniendo vía microondas del funeral de John F. Kennedy. La señora lleva la bandera en sus manos. Se retira. 5 años después narraba el funeral de Robert Kennedy, que buscaba la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos y que fue asesinado en junio de 1968 en un hotel de Los Ángeles. Decenas de miles de neoyorquinos rindan un postrero homenaje al que los representó en el Senado, Robert F. Kennedy. Antes, el 30 de enero de 1965, transmitía desde Londres los funerales del gran Winston Churchill. El 20 de julio de 1969 narraba la llegada del hombre a la luna. Primeras escenas en vivo desde la luna. Quería yo cederle la palabra al licenciado alemán, pero algo ha ocurrido que lo deja mudo durante unos instantes y nosotros hacemos un esfuerzo también por narrar lo que estamos viendo. Primeras escenas en vivo desde la luna, captadas aquí en la Tierra, desde la superficie de la luna, desde la superficie de la luna, desde la superficie de la luna, se dice fácil. Siendo en México las 8:56 minutos de la noche del 20 de julio de 1969, el primer ser humano ha puesto su pie sobre la superficie lunar. En 1970 recibió una nueva encomienda del señor Emilio Azcárraga Milmo: hacer un noticiero nocturno de televisión con reporteros, cuando la televisión mexicana cerraba sus transmisiones a las 11 de la noche. Jacobo, que hacía el noticiero Nescafé, no quería hacer el de la noche porque Sarita se oponía. Emilio Azcárraga los mandó de vacaciones y un día le llamó por teléfono y le dio la fecha del inicio del noticiero 24 horas. Así nació 24 horas. A las 11 de la noche del lunes 7 de septiembre de 1970. Las 11 de la noche, a la misma hora que entonces terminaba la televisión. A esa hora empezaba 24 horas. Ese era uno solo de los retos. 24 horas con Jacobo Zabludovsky, con las noticias que usted leerá por la mañana. Conseguí. Las tropas survietnamitas. Entonces al noticiero 24 horas le daban 3 meses. Era 1970.
El 19 de enero de 1998 terminó 24 horas, 27 años, 4 meses y 12 días después de aquel 7 de septiembre de 1970. 4 horas, termina hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Una de las noticias más trascendentes que dio Jacobo y que todos recordamos fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Decía Jacobo que había sido el hecho más traumático desde la conquista, aquel devastador terremoto que dejó más de 10.000 muertos, que rompió la ciudad y que Jacobo describió en aquella memorable narración desde un viejo teléfono adoptado a su coche. Estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. Aquí en esta casa Televisa, Telesistema Mexicano antes, Jacobo, por más de medio siglo, dirigió, escribió, condujo muchos programas, noticieros y series. Recuerdo Primera Plana, Siglo XX, La Verdad en el Espacio, Telemundo, Su Diario en Escafé, Hoy Domingo, Hoy Sábado, Domingo a Domingo, Contrapunto, Somos, Eco Comentarios, Rostros de México y Las Noticias. Jacobo creó el primer canal de noticias día y noche de la televisión, Eco. Eran los días en que el licenciado Miguel Alemán Velasco era el vicepresidente de Noticieros Televisa. La noche del 29 de marzo de 2000 fue la última vez que Jacobo transmitió un noticiero en televisión. Era el noticiero Las Noticias por Unicable de Cablevisión. Año y medio después de su salida de Televisa, regresó a la radio, el medio en el que se inició en 1946 como redactor de la cadena Radio Continental. Desde el 1 de septiembre de 2001 hasta su muerte, hasta hace una semana, dirigió y condujo el noticiero de 1 a 3 en Grupo Radio Centro. En cine dirigió el noticiero El Mundo en Marcha. De libros escribió La Conquista del Espacio, La Libertad y la Responsabilidad en la Radio y la Televisión Mexicanas, Charlas con Pintores, Siqueiros me dijo, En el Aire y 5 días de agosto. Jacobo en realidad entrevistó a todos. Su trayectoria fue reconocida con premios, con condecoraciones, diplomas y nombramientos, aunque siempre decía que el mejor reconocimiento y premio era trabajar todos los días. Recibió el premio Ondas en 2 ocasiones, el Monje de Oro en Managua. Fue nombrado oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia. También del gobierno de Francia recibió el grado de Comendador de la Orden de las Artes y las Letras. Fue distinguido con la encomienda de número al mérito civil por el rey Juan Carlos de España. Fue galardonado en 1960 con el Premio Nacional de Periodismo y de Información por la entrevista a Fidel Castro. Obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. 10 premios anuales del Certamen Nacional de Periodismo. En enero de 2009 fue develada una estatua en el Parque de los Periodistas. Su estatua está al lado, inevitablemente, de José Pajés Hierro, su maestro, su amigo. Y el público no es una cosa vaga ni amorfa. Siempre sabe más que el que está hablando. Y el que está hablando por televisión debe tener esa humildad y aprender a respetar al público y tratar de estudiar y trabajar para ascender a la altura del público. El 19 de agosto de 2009 recibió la Medalla al Mérito Ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias por un premio al amor a la ciudad. Si esa es la razón, considero justo el honor que me dispensan. Es un amor que nació conmigo y creció con ella. Muchas gracias. En abril de 2013 fue a la Cámara de Diputados, pero no fue a trabajar,
no fue a hacer una crónica, no fue a reportar una noticia. Fue a recibir la más alta condecoración que otorga la Cámara de Diputados, la medalla Eduardo Neri. Aquel día, Jacobo hablaba así. Y en este tránsito del mundo informativo, como sucede con los diputados o cualquier otro hombre elegido por el voto, me he sometido a la calificación de los demás. Durante un tiempo, cada 24 horas, por cierto. Imposible hablar de Jacobo sin hablar de Sarita, la mujer de su vida. Toda su vida, con Sarita, más de medio siglo, con quien tuvo 3 hijos, Jorge, Diana y Abraham. Pero la suerte me habría de sonreír, más que en las aulas, en el breve tramo de la puerta de la preparatoria a la de la facultad, donde el estudiante de Derecho conoció a la alumna de bachillerato, con la que cumplió hace 5 días 55 años de matrimonio. Si de algo sabía Jacobo, era del tango. Y si algo le gustaban, eran los toros. Pero sobre todas las cosas, era un reportero. Yo soy periodista, lo he sido toda mi vida y lo seré hasta que me muera. Jacobo murió hoy a las 2 de la mañana. Descanse en paz. Jacobo viajó a finales de mayo con Heriberto Murrieta a La Habana, comisionado para una cobertura periodística. Allí en La Habana, que tanto conocía y que tanto disfrutaba y que tanto conocía La Habana, Jacobo envió un mensaje a los que integramos una comunidad de reporteros y redactores, un chat, le llaman, veteranos de 24 horas. Una comunidad que vive intensamente todos los días en este chat que se formó precisamente en homenaje a Jacobo. Fue como su adiós. Desde La Habana, Cuba, en otro eslabón de nuestra cadena de trabajo de toda la vida. Saludo a mis compañeros y amigos, veteranos del noticiero 24 horas. Juntos creamos, juntos formamos, juntos crecimos. Soy deudor de muchos favores, espero pagarlos y mientras tanto reciban todos un cariñosísimo abrazo con toda mi gratitud. Esta noche los señores Emilio Azcárraga, que ya lo hizo aquí directamente, Bernardo Gómez, Alfonso Gangoitia y José Bastón, y todos los que trabajamos en Televisa, todos, presentamos nuestro pésame a Sarita, a su esposa, a sus hijos, a Diana, a Abraham y a Jorge. Descanse en paz.